César, que no te lo hemos comentado, pero aquí puedes escribirnos por el chat privado, a la derecha. Si necesitas algo de información ahora, durante el directo. Alcordanzas, el nuevo programa de historia y cultura cántabra en Tarajilau por Mario Pisano, Fidel Linares y Pablo Miera, todos los martes a las 7:15 la tarde en Relinchu TV. Buenas tardes, un día más. Buenas tardes. Estamos aquí en Alcordanzas, un martes más, desde el canal de Relinchu TV. Volvemos hoy después de estas navidades, que nos hemos tomado unas vacaciones merecidas, que teníamos bastante que estudiar también, y ahora también. Y bueno, hoy queríamos venir con un programa especial que a mí personalmente me interesa y me llama la atención bastante, que es la Vijanera. No sé si sabréis lo que es, supongo que la mayoría sí. Y bueno, ya nos conocéis, somos Mario, somos Pablo y somos Fidel, amigos, compañeros y aquí estamos metidos para lo que necesitéis. Si queréis información de algo concreto, pues nos la pasáis. O si queréis que hablemos de algo o pensáis que nos hemos equivocado de algo, también decírnoslo. Y poco más. Aquí os vamos a poner un vídeo sobre la Vijanera para que veáis un poco cómo funciona. Para que no sepa lo que es. No creo que haya mucha gente. Bueno. Dentro vídeo, ¿no? Dentro de eso. Vijaneros de Cantabria ya retinglan los campanos, que viene la Vijanera a anunciarnos
con el húngaro y con el oso, la madama y el camajón, brincaremos todos con ellos en la gran fiesta de Silio. Con el húngaro y con el oso, la madama y el camajón, brincaremos todos con ellos en la gran fiesta de Silio. Bueno, antes de empezar con la entrevista, vamos a hacer Pablo y yo una brevísima introducción para no quitarle tiempo, nada, un par de minutos, sobre lo que es la Vijanera y el origen que tiene. Bueno, la Vijanera, que se la llama así, pero tiene también más nombres. Puede ser Viejanera, Vejanera, Vejenera. Es una mascarada o antuido, depende de, bueno, luego explicaremos, o lo explicará mejor dicho César, en qué se diferencian, que se desarrolla en la localidad cántabra de Silio, que muchos conoceréis, el primer domingo de cada año. No siempre puede ser el primer domingo, ya que si coincidiera con Año Nuevo, se pasa al siguiente. Es muy popular y es una de las tradiciones cántabras más populares que hay, yo creo, desde mi punto de vista. Y está declarada como fiesta de interés turístico nacional, aunque actualmente, que también hablaremos después cuando entre César, se encuentra en proceso de ser declarada como bien de interés cultural y material. Y bueno, ahora Pablo que hable un poco del origen y le Sí, damos bueno, entrada. pues a ver, pues como ha dicho Fidel, el origen de esto siempre se ha realizado el 31 de diciembre. Algunos pueblos cercanos también se alargaba a otras fechas. Por ejemplo, actualmente en el pueblo de Sirio suele ser pues en el primer sábado, ¿es? O domingo, ahora no estoy seguro. Domingo. El primer domingo del año. Que, como hemos dicho, pues si coincide con el año nuevo, se traslada al siguiente, como ya he dicho. Y pues es un rito de origen pagano, podremos decir, ya que la iglesia no... Luego os hablará el César de que este origen durante una época estuvo prohibido. Sí, estuvo prohibido al fin y al cabo. Y bueno, como ha dicho Fidel, ya se está intentando pues que se haga patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Bueno, y para conocer pues, más información, que es lo que nos interesa, hemos traído aquí a un vijanero y bueno, el representante de la Asociación Cultural de la Vijanera de Silio. Él es César Rodríguez. Aquí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas, César. Buenas tardes, César. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Que bueno, vienes aquí en representación de toda una asociación, de mucha gente, al final. Sí, al final yo soy uno más, soy un vijanero más. Cualquier compañero de la asociación podía estar aquí, podía
pues explicaros un poco en qué consiste la fiesta y qué es la Vijanera. ¿Y cuántos sois en esa asociación? Pues en la asociación, y ese día más concretamente que estamos saliendo, pues en torno a unos 150, 160, pero al final es una fiesta en la que participa todo el pueblo y en la que todo el pueblo se siente partícipe. Al final es algo muy colectivo. Hay mucha gente que no sale en la fiesta, pero es vijanero. Cada uno tiene una labor diferente, ¿no? Quiere decir. Claro, sí, eso es. Y ya lo veremos luego, pero bueno, además es algo que cohesiona mucho al pueblo. Gracias a la fiesta y a la tradición, a esta y al resto de tradiciones que tiene el pueblo está muy cohesionado y todo el mundo se conoce y colabora y todo el mundo tiene su función. Pues para empezar, me resultó curioso el otro día cuando estuvimos hablando por teléfono que me comentaste que no querías que le llamaran carnaval a la Vijanera, que incluso os molestaba cuando veis algún anuncio, el primer carnaval de Europa. Sí, al final creemos que no es un carnaval, es reducir mucho lo que es la Vijanera, simplificarlo mucho. Realmente la Vijanera es una tradición y es eso, la palabra lo describe bien. Vijanera no es, a diferencia de otras mascaradas o otras fiestas, la Vijanera no es ningún personaje, es la propia fiesta. Entonces, ella misma ya denota lo que se hace. Y realmente es eso, no es un carnaval, al final la gente se va pues a la idea del carnaval más moderno y también nos dicen el primer carnaval de Europa. Hay mascaradas que salen el primer día del año, siempre, en Año Nuevo. Y es más, como decíais antes, la Vijanera en Silió salía el 31 de diciembre. Con lo cual las fechas además ya están bastante alejadas. Al final es un rito de solsticio. Si habría que definirlo, es eso, es un rito de paso, igual que había muchos en las sociedades agrarias de toda Europa. Este era el de solsticio de invierno, luego tenemos los de solsticio de verano, tenemos los de la entrada en la primavera, como puede ser las marzas, tenemos las margostas o las fiestas de difuntos, que puede ser pues eso, la entrada ya un poco más en el avance del otoño, la entrada del invierno, y al final en toda lo que se hacía era marcar las distintas estaciones, porque era una forma también de medir el tiempo, y si conseguías una perra gorda y cortejabas a alguna moza que te gustaba, mejor. Dos pájaros de un tiro, ¿no? Claro. Bueno, también acabas de explicar el por qué no se considera un carnaval, sino que podríamos llamarlo también una mascarada de invierno, pero también hay otro nombre que recibe que es el de antruido, que es, te lo aviso porque es al final como hemos realizado la pregunta, y es porque actualmente la Vijanera es uno de los pocos antruidos que se realizan en Cantabria. Realmente la Vijanera, sus parientes, tiene parientes cercanos y lejanos. Y parientes en toda la cornisa cantábrica, por ejemplo, está el antrosu, el entroido, el antruejo, en Asturias, en Galicia, en León, que realmente se relacionan porque ellos además se celebran en carnaval. Aquí lo que es en el propio Silió tenemos el truido, que es el antruido de propio carnavales, en el cual salen los niños con los campanos a bandolera, pues marcando también los límites y los actos. Y es distinto, pero es cierto que se relaciona mucho con estas otras fiestas, que muchas sí coinciden en carnaval, y como digo, pues eso, pues la palabra más antigua, pues es eso, antruejo, antroido, antrosu. O sea, que aparte de lo que es la Vijanera, también tenéis también un carnaval propiamente dicho, ¿no? En Silio. Realmente la fiesta de carnaval sería el truido, el antruido. Eso, pero eso es lo que me refiero, vale. Aquí en Silio se llama el truido y realmente lo hemos recuperado hace unos años y salen los niños. Es una cosa más de... Es un rito de paso también, igual que la Vijanera, pero más concentrado en los niños. Entonces, antiguamente iban a las puertas. Primero tocaban en los límites de los saltos con los campanos. Iban a las puertas y decían, ¿quién te va? El truido. Pues él te va el ruido. Y rompían una olla o rompían... Pues al final era la tradición que en algunos sitios, como puede ser en Piasca, por ejemplo, llevan máscaras, pero aquí no se llevan máscaras. Pero en muchos sitios de Cantabria, en el mismo truido, se llevan máscaras. Al final, son fiestas que se van sucediendo porque en esta época del año, además, es la época en la que, entre comillas, menos labores del campo hay que hacer y la gente está un poco más ocioso. Entonces, te permite pues mantener este tipo de tradiciones y tienes más tiempo para dedicarle pues a este tipo de festividades. Luego ya en verano te toca segar o te toca coger la hierba, aunque haya tiempo para las verbenas también. Claro. Bueno, la Vijanera, que no siempre se ha celebrado, ya que se prohibió durante el franquismo, se quitó de raíz y volvió en el 82, si no me equivoco. Realmente la primera Vijanera de Silió fue en enero del 82, el 3 de enero del 82, que este año se habrían cumplido las 40 Vijaneras, pero se hizo una prueba unos meses antes en Cotillo a Nievas y se hizo en verano, en agosto, en las nieves. Entonces, pero la primera Vijanera como tal se recuperó en Silió.
en ¿Y enero. cómo, o sea, esa vuelta de la Vijanera, después de estar prohibida durante 40 años por el franquismo, esa vuelta a la Vijanera, cómo fue? ¿Quién lo impulsó? ¿Fue el pueblo? ¿Fue alguna vuestra organización? ¿Alguna persona en concreto? ¿Cómo fue eso? No, Aquí, díganos. aquí jugó un papel fundamental el colectivo Vígaro con Ángel Vélez a la cabeza, que lamentablemente ya no está con nosotros, y un grupo de jóvenes que le siguieron incondicionalmente, y gracias a su empuje a día de hoy podemos disfrutar de la tradición que tenemos y sobre todo al papel fundamental que jugaron las personas mayores, en este caso de todo el valle, pero especialmente de Silió, que dijeron incluso hasta mediados de los años 90, siguieron diciendo cosas y cómo y los amarres son así, tenéis que hacer esto, es decir, ellos lo tenían muy vivo. Realmente nosotros, la gente que nacimos en los 80, fuimos la primera generación que entroncaba con nuestros abuelos. Nuestros padres conocieron la Vijanera ya pues con 20, con 30 años, pero nosotros teníamos una conexión ahí muy especial con la gente mayor, porque para ellos la Vijanera era algo que iba siempre con el pueblo, era algo que había que hacer sí o sí. No entendían el último día del año, o en este caso la primera semana del año en otros pueblos sin Vijanera. Era algo que había que hacer y sin plantearse por qué. Porque los abuelos Era de tradición del pueblo ya. los Claro. abuelos de que habían Silió cuando tú eras joven, la habían hecho antes de que se prohibiera la Vijanera, ¿verdad? Claro, claro. Había gente que había salido y nos contaban cómo se hacía, te cantaban canciones, te decían, tenían el recuerdo de niños también muy vivo. Recomendamos un documental de Jesús García Preciados, que para nosotros es fundamental, que lo hizo entre el 84 y el 85, en el cual ahí cuenta la gente mayor cómo, pues, anécdotas y cómo veían la Vijanera. Y para ellos fue muy especial esa recuperación. Yo creo que para ellos fue como una vuelta a sus orígenes y sobre todo también a una conexión con sus padres y con sus abuelos a su vez. Al final es algo que, un paréntesis obligado que gracias a Dios se salvó. Uh-huh. Bueno, ahora para el que no lo conozca, a ver si nos podrías hacer un resumen un poco de en qué consiste la Vijanera, su recorrido, los personajes que tenéis, los significados de esos personajes. Bueno, pues la Vijanera al final es bastante extenso, ¿eh? Quien quiera informarse, pues bueno, tiene la web o tiene el museo, que ahora vivimos una época complicada, pero cuando queráis, el que quiera, pues Que está en Silió concertando también. cita, en Silió. Está en la antigua ermita de Santiago, es un templo cristiano que está alojando una fiesta pagana. Eso nos indica cómo han cambiado los tiempos. Sí, Y sí. quien quiera, pues viene aquí y los propios vijaneros le contamos de primera mano todo esto. Pero resumiendo, pues para nosotros la Vijanera empieza en los meses antes, porque realmente es donde se cuece lo bonito de la Vijanera, esas noches de invierno. Este año ha sido muy duro porque no hemos vivido eso, que esté lloviendo, que esté nevando, y esas tardes de invierno están metidos todos en el local. Luego, recuperamos hace unos años la Vijanera de los críos, que era una cosa que se hacía hasta principios del siglo XX, que ellos hacían su propia Vijanera, eso se hace el sábado, y el domingo por la mañana empieza sobre las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana salen unos chavales tocando los campanos y despertando al pueblo. A las 9 nos juntamos, quien puede desayuna algo, quien no, no. Al final ese día los nervios no te dejan tampoco ingerir mucho. Generalmente es más líquido que sólido. Y a partir de ahí ya empiezas a vestir a los personajes. Los zarramacos llevan bastante tiempo. Y sobre las 11:30 más o menos se suele salir, 11:30, 12. Y a partir de ahí, pues ya lo primero es la captura del oso. Y una vez que le tenemos, pues nos dirigimos al límite de este concejo con el otro, que sería con el que está contiguo, que sería el de San Martín de Quevedo, el de las coteras. Y ahí se grita guerra o paz. Dependiendo de cómo se llevasen los mozos antiguamente, pues pedían una cosa u otra. Si había habido problemas, pues gritaban guerra y se dan de palos y en la parte inferior del valle hay documentadas cruces de haber habido incluso muertes. Aquí en Sillón no tenemos documentada ninguna. Y si se daban bien, pues nada, juntaban el vino que les habían dado por un sitio y por otro y venga, a gastarlo y a disfrutar del día. Pero ahí se dirimían las disputas, si había pues eso, algún mozo que no había pagado la patente por estar con una moza del otro pueblo, o alguna vaca que se había pasado, o alguna historia. Y luego nos dirigimos otra vez al centro del pueblo y ahí se cantan las coplas, que para nosotros son muy especiales porque resumen lo que ha pasado durante el año anterior. Entonces, ahí cuentan todo a nivel internacional, nacional y local. Y son anónimas y cuentan, pero sin contar. La gente de fuera, mucha gente no entenderá qué se está contando, pero para nosotros las bonitas son las del pueblo. Entonces, se intenta que sean bastante abiertas para que cada uno coja la que le interesa. Y hay gente que eso, pero aquí generalmente en noviembre, diciembre, cuando te pasa algo, dices, joder,
ten cuidado que te sacan en las coplas, vas a salir en las coplas. Al final, quien quiera hacer un estudio del pueblo, siempre lo decimos, desde 1982 la mejor hemeroteca son las coplas. A quién se le escapó el chon, o qué pasó, o este se engarró con el otro, o hubo este problema, o... Es decir, cuenta un poco la vida del pueblo, aunque, como también digo, habla de todo a nivel internacional, que antiguamente, a principios del siglo XX, también. Son dos cosas que muchas veces hay que desmitificar. En las Vijaneras del principio del siglo XX había muchísima gente, y... ¿Más que ahora? No más que ahora, pero más que en los años 80. Tenemos fotos que impresionan de la cantidad de gente que había, porque además los pueblos estaban muy poblados y por eso se dividían, cada domingo se hacían un sitio para poder dividirse, que la gente pudiese ir a las más posibles. Y luego es eso, que hablaban también de cosas internacionales. Tenemos unas coplas de Molledo del 21 que hablan de fútbol, de Estados Unidos, del circo, no sé, de muchas cosas. Y eso, las coplas. Luego el parto de la preñada, que simboliza el nacimiento de un año nuevo, y siempre es un animal, cada año es un animal distinto, pues un cerdo, pues eso, pues un gato, una gallina, pues lo que sea. Y dependiendo de lo fácil o difícil que sea el parto, así va a ser el año próximo. Antiguamente la que daba luz era la vieja, que todavía lo hacía todo más caótico y más incomprensible. De ahí también que sea en Nochevieja y que la vieja al final tenga un papel fundamental. Es el año viejo que da luz un año nuevo. Actualmente es un personaje propio, es la preña. Y luego, a partir de ahí, es la muerte del oso, ya más o menos sobre las 2:30 de la tarde, que se hace en la plaza de la iglesia de San Facundo de San Primitivo, una de las joyas románicas de Cantabria, que igual mucha gente no conoce, pero está dentro de las 5 más importantes del románico de Cantabria y que es bien de interés cultural. Luego hablaremos también de por qué va a ser especial, esperemos que sea especial la próxima Vijanera para nosotros. Y bueno, a partir de ahí ya empieza nuestra Vijanera, como siempre decimos. A partir de ahí, a las 3 de la tarde, pues mucha gente se va y nos quedamos con nuestro pueblo y hasta que aguante. A ver quién aguanta. Antiguamente el mejor zarramaco era el que más aguantaba. El que más... ¿Y por qué? Porque al final todo el mundo estaba hablando de quién era el más fuerte. Era algo muy importante tener tu papel en la sociedad. Dejar de ser el hijo de o el nieto de y tener tu papel. Pues el más fuerte es este, o el más gracioso es el otro, y que todo el mundo hablase de ti. Al final es importante en ese sentido también, en el sentido social. Y eso en cuanto a los actos. Personajes, pues, tenemos documentados casi unos 80, cerca de unos 80. Hay muchos grupos, están los blancos, los negros, están los que representan animales, están los que al final son personajes más ricos, otros que son más pobres, pero más o menos, por ejemplo, esos serían unos trapajones o naturales y son de dos tipos. Bien, de elementos de la naturaleza domesticados por el hombre, como puede ser el de la derecha de maíz, o que puede ser, o como el propio magnolio, que es un árbol de jardín, o elementos que encontramos en estado más salvaje, como puede ser el hecho, como puede ser el musgo, hay muchos. Tenemos de paja, tenemos de cáscaras de alubias, tenemos de la misma panoja también del maíz. Son cerca de unos 20 y tantos los que tenemos de trapajones. Esos son quizás los más llamativos muchas veces en el extranjero. Y también los hay en otros puntos de Europa. Y luego tenemos también los traperos, pues que están hechos con trozos de ropa de distintos colores y van salpicando a la gente también. Esos también son unos 10, 15. Luego tenemos en el grupo de los guapos, los blancos, pues tendríamos los danzarines blancos, tendríamos que son los que abren la comitiva. Esos serían, efectivamente. Luego tendríamos los guapos, la madama y el mancebo, pues representan el nuevo ciclo, van más serios y con ropas buenas. En contraposición a los viejos, que representan el año viejo, pues interactúan más con la gente y sueltan chascarrillos y bueno, al final es un teatro bastante primitivo, pero al final es interactuar con la gente. Y bueno, este sería el eje de la fiesta. Todas las mascaradas de Europa tienen un eje. Cuando no es un oso, es una cabra, es un zorro, es un lobo. Pero casualmente abundan mucho los osos, con dos funciones. Quizás aquí la función del oso es la más primigenia, entre comillas, que es el oso que sale de la cueva y que lo mismo que la marmota en Estados Unidos, si lo ve todo muy claro, se vuelve y el invierno dura 40 días más, pues aquí lo mismo, tendría esa simbología. Generalmente se la atribuye por la Candelaria. Esperemos que este año los osos salgan pronto, porque con lo que ha nevado, esperemos que ya pronto se vean las nieves. Y un poco tiene esa función. Cuando la gente veía al oso, significaba que la primavera estaba más cerca, porque salía de su cueva y dejaba de hibernar.
Entonces, era muy importante porque significaba que era el momento más complicado del año. Se acababan las provisiones. Ya la cosecha, ya entras en enero, febrero y estás, como el invierno dure un poco más, ya te complica la supervivencia. Entonces, por eso era muy importante sacar al oso, hacer que el oso saliese, porque cuanto primero saliese, primero volvía la primavera y volvía la cosecha. Y tenemos en contraposición a la horrelona, que sería ese papel del mono, del oso, más de divertimento y más a nivel de cuestación, que es un animal pues, que se lo hacía bailar y se pasaba la gorra para conseguir dinero. Pues tenía una propia canción, además de aquí de Silió, es un personaje muy arraigado en Silió, y con eso cumplimos las dos funciones, la más de divertimento y más de imitación a lo que hacían los cíngaros y los gitanos, y la otra más del oso auténtico, que es blanco porque era más fácil conseguir pieles de oveja que de oso, vamos. Pero tenemos documentado en artículos de periódico en 1929 que había osos aquí en el monte, pero testimonios orales de gente de aquí que hasta final de los años 60 había osos en el Monte Canales. Es decir, está bastante cercano la presencia de él. Aquí en Silió la gente ha convivido desde hace muchísimo tiempo. Hay gente en el pueblo que ha visto osos aquí en este monte. Y bueno, en cuanto a más personajes, están los de armazón, que puede ser, ahí está la Pepa, que simula ir a cuchos de una mujer. Tenemos las giraldas, que son dos gigantes, pues también que juegan al engaño, como los caballeros, que no sabe qué parte es del caballo, qué parte es del chico que le lleva. Al final, todos esos personajes son... Que tienes ahí atrás los trajes, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, tenemos el cerramaco, que sería este, y bueno, y el oso que se ve ahí. Son los trajes que sacamos. Y luego si girase ¿Cómo los conserváis? ¿Se conservan de alguna forma especial? Eso lo pregunto luego, ¿no? Sí, no, en el chat lo han preguntado también. Sí, vale. Intentamos conservarlo lo mejor que podemos, pero, por ejemplo, pieles curtimos nosotros, hemos curtido siempre, lo que pasa es que actualmente es más complicado por el tema de las ovejas cuando se mueren, pues viene el camión de sanidad y hay que retirarlas y demás, y muchas pieles actuales son compradas y tienen un problema, que es un curtido muy bueno, pero le entra la polilla. Entonces estamos ahí intentando buscar soluciones para que no se apolillen. Y intentar, pues eso, que aquí tenemos el problema de que hay mucha humedad en esta zona de Cantabria, pues también intentar lidiar con ello. Y bueno, sí, es un problema, pero bueno, además son trajes que son muchas capas y no tiene que ser algo siempre fijo. Es decir, tú un trapajón un año le puedes hacer de una manera y luego le puedes hacer de otra. La careta no tiene que ser siempre igual. Es decir, es algo que es vivo. Claro, más o menos es una cosa que me ha parecido curiosa. Que antes dijiste una cosa que me pareció curiosa, que era para ver quién era el más fuerte. Y, por ejemplo, los zarramacos, ¿cuántos campanos llevan? ¿Y cuánto pueden pesar todos esos campanos a lo largo del día? Pues mucho, ¿no? Llevan 8 campanos, 4 arriba, grandes, y 4 abajo, más pequeños. Pero tenemos fotos en Silió que llevaban 12. Pero por lo general, los testimonios de Silió también decían que lo normal era llevar 8. Y al final es eso, es intentar llevar los más grandes que tengas. Que ese es otro problema también, igual que las pieles y los trajes, es el tema de los campanos. Al final estamos intentando hacer un esfuerzo de conseguir campanos la asociación porque, por desgracia, campaneros cada vez quedan menos, se están haciendo más mayores y es un oficio que, además, en los últimos años el precio de un campano ha subido mucho. Estamos hablando de un campano grande de feria como el que saca un zarramaco puede costar cada uno unos 350 euros. Estamos hablando el traje más caro de la Vijanera es el zarramaco, que ronda los 2.500 euros, casi 3.000 euros. Y nadie se imagina que ese traje puede costar eso. Pues sí, sacamos 25 zarramacos y queremos agradecer y aprovechamos siempre que muchos campaneros nos prestan los campanos. Hay campaneros que están dejando 15.000 y 20.000 euros el día de la fiesta. Y el zarramaco además le daña, porque el campano no está hecho para que le toque un zarramaco, está hecho para que le toque la vaca de una manera horizontal. Y el zarramaco va afilando el interior. Bueno, o sea, ya estoy viendo que esto es un trabajo de la leche y tal, pero ¿cuándo empezáis verdaderamente a preparar la Vijanera? O sea, acabáis la Vijanera, este año no se ha podido hacer por razones obvias. Acabáis la Vijanera 2019, por ejemplo, ¿y cuándo empezáis a preparar la siguiente, el año siguiente? ¿Cuántos meses? Esa tarde realmente ya empiezas a pensar. Aunque realmente lo fuerte del trabajo empieza a partir de septiembre.
Y además es que el cuerpo te lo pide. Ya en cuanto empieza a hacer malo, ya nos metemos en el local y es el sitio de encuentro que al final es la función quizás más bonita que tiene la fiesta. Esa unión de la gente, de los niños con la gente mayor. Entonces, al final es trabajo, pero al final es tu círculo de amistades. Pasas mucho tiempo con tus compañeros. Entonces, eso fragua y consolida mucho lo que es la sociedad del grupo social de Silió. El pueblo. Claro, ahí en la selección haréis amigos y los chavales Claro, jóvenes también quieren participar. al final, tan importante es estar trabajando 3 horas haciendo máscaras, haciendo trajes, como después ir a tomar algo todos juntos. Entonces, eso lo hemos vivido desde que éramos niños, pues nosotros nos íbamos para casa y nuestros padres se quedaban tomando algo. Pues ahora nos pasa lo mismo con ellos. Y luego ellos llegará un momento que lo tengan que ver también con los niños que vienen por debajo. Al final es muy bonito porque vas viendo cómo en cada momento vas teniendo un papel distinto y cómo todo el mundo está involucrado. Muy bonito. Según los años que tengas, te refieres, ¿no? Claro. Es un rito de iniciación al final, es que es eso. Tú entras un día al local y dentro de unos años estás teniendo otro papel y luego dentro de unos años tendrás otro. Pero al final estás dentro del mismo grupo. Es muy especial ver el primer traje de cada niño. La primera vez que le pones un traje es un momento muy bonito para los que hemos sido niños y nos hemos puesto trajes por primera vez, porque te sientes identificado o verles ese nerviosismo que tienen la noche anterior. Que como siempre decimos, aquí no hay reyes y la Navidad es muy distinta. Están más nerviosos por la Vijanera que por los reyes. Ya juegan después, cuando pasa la Vijanera. Sí, porque al final simboliza lo mismo, solo que la Navidad es una tradición cristiana, por así decirlo, y esto Claro, es pagano. Y al final esto era un aguinaldo también. No deja de ser un aguinaldo. Tú pedías y te daban Claro. por lo que tenían, comida, dinero, lo que fuese. Mira, nos preguntaban aquí antes cuál es el horario del museo. Tienen que pedir, pidiendo cita. Por nuestra web nos pueden consultar incluso si alguien viene al pueblo y preguntan al bar, pues nada, en un momento, 5 o 10 minutos, pues hay algún vijanero dispuesto que le puede enseñar el museo. Bueno, pues la siguiente pregunta ya está respondida, porque es la que han hecho por el chat de si hacéis los trajes vosotros mismos. Y la cosa es que si los cambiáis cada año, pero bueno, ya nos ha respondido que no los podéis cambiar cada año por su elevado precio. Pero Sí, no, hay muchos trajes que se van cambiando, ¿eh? El zarramaco no, pero hay muchos trajes, por ejemplo, caretas, hacemos unas 30, 40 nuevas todos los años y hay trajes que seguimos recuperando. Aún a día de hoy tenemos trajes de las vijaneras de preguerra que todavía no están saliendo. Y dentro de que la vijanera es algo que luego veremos un poco con el origen, pero es algo que va cambiando y al final hay que tener en cuenta que se hacía en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y que hay personajes de principios del siglo XX como el guardia civil, como el fotógrafo, como el indiano, que obviamente no podían salir en el XIX y están saliendo. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que el secreto de la supervivencia de la fiesta fue que estaba ligada a la actualidad. Y dentro de unos años habrá alguien con un móvil o con un ordenador, porque es un reflejo, igual que hay un herrero o hay un afilador. Streamers. Claro, pero son muchas capas, claro. Pues habrá un personaje dentro de los oficios, de los personajes de oficios que no he dicho antes, que hay muchos, el médico, el herrero, el afilador, pues habrá un streamer haciendo las retransmisiones ahí. En relación con lo del museo, preguntan aquí, no sé si lo estás leyendo, creo, ¿no? Sí. Realmente la tradición de los inocentes es intermitente y así tiene que ser y no se sabe cuándo se hace. Es algo muy curioso, que además esa no es conocida, si es conocida en el pueblo, una noche determinada, no tiene por qué ser el 28, los mozos cogen y apagan las luces del pueblo a las 2 o a las 3 de la mañana. Con pasamontañas, pues 20, 30 chavales, lo primero que tienen que hacer es buscar algo, un carro o algo para cargar las cosas. Y se dedican a ir por todo el pueblo cargando todo lo que pillan. Felpudos, motos, tiestos, bancos, ropa, todo lo que pesquen, Papá Noel, si hay, todo lo que sillas, se coge todo y se trae a la plaza del pueblo. Y siempre un poco el que sale tiene la picaresca de lo primero que hace es coger algo de su casa para que al día siguiente a su familia no le digan, pues tu hijo estaba, no, pues mi hijo no estaba porque también han cogido algo mío y tal. Y es muy curioso, es eso, porque al final, de ahí salen muchas coplas. Y antiguamente se bajaba también un pino y se adornaba con papel higiénico esa noche. Y bueno, al final es una tradición que antiguamente era la de robar los rodales y de los carros, pues es algo parecido. Y está dentro del ciclo de tradiciones.
Vale, pues bueno, con respecto a los personajes que te estábamos preguntando, teníamos curiosidad y bueno, me la había pasado esta pregunta Dani tú, que creo que está por el chat, sobre si todos los personajes que habéis recuperado en Silio son todos tradicionales de Silio o tenéis alguno tradicional de otro pueblo que hayáis querido también recuperar vosotros o de otro valle. Desde inicios de la Vijanera se hizo un poco un compendio. No eran, pero también eran variables, ¿eh? Había un año que salían en un sitio y otro año podían salir en otro sitio porque había mucho de competencia, pero también de imitación. Pero, por ejemplo, el año pasado hemos recuperado al tío Fausto, que está dentro del grupo de los armazones, que va el muñeco encima de un burro y luego hay un personaje que lleva el burro. Pues ese, pues al final, o las giraldas, que también eran de Bostronizo, pues al final son trajes que vienen pueden venir de otros sitios. Incluso en el caso del pasiego, que el pasiego que sacamos es el propio de Silio, porque llevaba pues pantalones remendados y con garabojos colgados, así de mala manera, a diferencia del pasiego que salía en Toranzo, que era guapo, era un pasiego de gala. Eso denota un poco la diferencia que había entre los valles. Sí es cierto que desde el inicio se hizo una recopilación un poco de trajes que estaban documentados en las vijaneras del contorno. Vale, vale. ¿Por aquí más? No, ¿no? Bueno, pues lo que estábamos hablando antes de lo de meterse en el papel, no sé muy bien cómo preguntártelo, que yo y algunos compañeros míos hemos visto cómo se explica que cuando el que hace el papel del oso, el que hace el papel de Zagarrón, tal, se meten dentro del papel de una manera que ellos son, ya no dejan de estar haciendo un papel, sino que se convierten en el personaje en sí. Lo estamos hablando antes. ¿Cómo explicas tú eso? Si lo puedes... Eso es sentimiento, por un lado, la tensión acumulada de un año entero que cristaliza ese día y al final tu conciencia, pues al final no es como un día cualquiera, tú estás viviendo algo distinto y también pierdes un poco esa conexión con el día a día y bueno, también pues, se toma algo, no hay que negarlo, pues el orujo ese día pues es algo que también cuando amarras el primer zarramaco echas un chupito y dices, venga, para, que esto no es un día normal, este es el día de la vijanera. Escuchas el primero, el ruido y entonces eso te hace durante todo el día estar dentro de, pues eso, de un día que es distinto. Y luego el que lleva cada traje, no nos disfrazamos. Como entrocando con lo que decíamos antes de carnaval, lo peor que le puedes decir a un vijanero es tú de qué te disfrazas. ¿De qué vas disfrazado? Yeah. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Tú eres esto, pero lo eres. Tú eres la novia, tú eres la Pepa, tú eres la gorilona, eres. Aquí nadie dice me disfrazo de gorilona. No, soy la gorilona. Y hago la gorilona. Tengo que hacer el baile de la gorilona porque es un papel estipulado que tengo que cumplir. Dentro de que cada uno le añade el carácter. Y esto es muy bonito porque antiguamente toda la gente mayor nos hablaba de la relación entre persona y personaje. Entonces siempre te hablaban que el oso era fulano, o el mejor zarramaco era mengano, o pues este hizo esto. Es decir, y eso a día de hoy lo mantenemos. Para nosotros hay un oso muy claro en los 80 que es Ani, el médico que era Chema. Es decir, hay una vinculación muy fuerte de esa persona que ha llevado ese traje durante mucho tiempo. Y una vez llegáis a cierta edad, ¿tenéis ese traje ya para el resto de vuestra vida? ¿O vais cambiando de personaje? Yo siempre he dicho que lo más bonito de la vijanera es vivirla desde distintos sitios. La vijanera es muy grande y abarca mucho. Entonces, hay gente que ha salido siempre de Zarramaco que conoce lo que es ser Zarramaco, pero no conoce lo que es ser danzarín, no conoce lo que es ser trapero, es decir, no conoce lo que es el esfuerzo de hacer un traje natural durante un mes. Es decir, lo bonito es ir cambiando. Sí es cierto que hay trajes que están más solicitados que otros. Entonces, por ejemplo, en el caso del oso, que quizás es el peor traje porque no respiras, físicamente es el que más te exige, pero también es el más llamativo, obviamente, eres el centro de atención de todo, para todo. Y ese generalmente muchas veces se hace un acuerdo tácito la tarde esa, pues si quieres, el mozo que aspira a ese traje, invita a cervezas al otro y al final de la tarde pues hacen un trato, el año que viene le llevo yo, venga, ta. Y lo que acuerdan ahí va a misa. Es decir, esos trajes, esos cambios de esos trajes se suelen hacer por así. Y luego hay trajes que se quedan vacíos porque son recuperaciones o el mozo no puede salir, que al final, generalmente la gente que llega nueva se le da los trajes más complicados. Pues el que más trabajo lleva para también ver un poco la implicación de esa persona y luego ir pasando. Es decir, es muy complicado que un chico llegue el primer año y se ponga de zarramaco. Claro. Vale, con respecto al personaje del oso, te quería preguntar también con respecto a su simbolismo. El simbolismo de la muerte del oso, por ejemplo, el parto de la preñada.
¿eso qué simboliza para vosotros o en la tradición, dentro de lo que es la tradición, qué simboliza? Al final son dos partes. Por un lado es el cambio de ciclo, es decir, termina tu año. Para nosotros, oficialmente, para la gente de Silio, el cambio de año no es Nochevieja, es la Vijanera. Es decir, sabes que empieza un año antes de la Vijanera, bueno, termina un año antes de la Vijanera y empieza uno justo después. Y luego también es acabar con los males, es acabar con todo lo malo. Igual que el parto, como decía antes, dependiendo de lo fácil o difícil que sea, pues así va a ser el año que viene, es una especie de augurio. Pero al final, lo que es la muerte del oso es intentar todo eso que amenaza al grupo, pues intentar darle muerte y acabar con ello. Y comenzar una época nueva. De ahí también el tema de las coplas, por eso son tan importantes. Pregunta Romigac, por lo que entendí, se hacían más vijaneras en otros pueblos. Y luego Claro. pregunta J. Cantabria, lo pongo aquí, es si sabes tú si hay algún proyecto para recuperar otras vijaneras que, bueno, no se llaman vijaneras, en Cantabria, si sabías de alguno. En principio, vijaneras como tal, vijanera, viejanera, vejenera, había Cieza, Iguña, Nievas, Cinco Villas hasta Cañeda, había eso, ahí también se incluye Aguayo, Luena, Toranzo, como con la palabra vijanera o viejanera. Pero es cierto que hay más mascaradas en Cantabria y muchas además generalmente son o de carnavales, como el caso de las marzas de Soba, que es una mascarada que entronca con las marzas también, que se hace eso, justo pues, en el comienzo de marzo. Y al final, eso, si se hacen recuperaciones, sí, siempre que se mantenga el rigor por la documentación de esa fiesta, se están haciendo muchas recuperaciones a lo largo de toda la península. Esto es un fenómeno que lleva ya unos años, pero que en la última década ha estallado. Y hay unas 350 mascaradas documentadas en la península y cada año se recuperan más. Hay que ver cuál es el motivo de esa recuperación. Es decir, si se recupera para honrar la memoria de tus antepasados y mantener tu ciclo festivo o con otros fines. Por eso también es importante tener figuras de protección que no desvirtúen. Es decir, aquí, casualmente, si entráis en Google Maps, hay una crítica que nos pusieron un año en el museo que dice vais a morir de éxito. Porque hay un hombre que dijo que llegó y solo había 2 bares en el pueblo, hacía mucho frío, no había música tradicional en altavoces por todo el pueblo, no había un mercado de artesanía, no fuimos puntuales, no había vallas, no había gradas. Es eso, es decir, estás definiendo lo que es la vijanera. El día que haya un desfile será los carnavales de Río. Habrá unas gradas o será la fiesta, o sea, un desfile de una gala floral o, con todos mis respetos, de cualquier otra fiesta que es tipo desfile en Cantabria. Esto no es un desfile, Sí, esto es caos. sin identidad y sin nada, claro. Eso es. Y si te pones en medio, vendrá alguien y te puede dar un trapazo. Es así, sí. Es decir, esto es así. Y el día que perdamos eso, dejaremos de tener lo que nos une con nuestro pasado. Me parece muy interesante. Bueno, yo he estado un par de años en la Pijanera y me parece bien que no haya gradas y asientos y eso, porque al final la gente está en movimiento y ya se mete también en lo que es la celebración. Te sientes como si fueras parte al final de lo que celebráis vosotros, de lo que celebra el pueblo de Silio. Claro, eso es lo bonito. Para nosotros también es bonito cuando pasas por delante de alguien y se está riendo y le ves una sonrisa. Es decir, que se está metiendo. El ruido del campano es hipnótico. El ruido estás y te metes en ello. Dentro. Ves a la gente flexionar las rodillas a los 5 minutos. Ves a todo el mundo que va acompasado y haces los movimientos acompasados. Eso quiere decir algo. Es decir, estar dentro de algo, de un rito. Y, por ejemplo, la gente que dice, no, es que no había recorrido. Tenemos, pues no sé, el equivalente a cientos de vacas por el pueblo que nos puedes escuchar perfectamente. Sabes por dónde vamos. En relación con lo de la... han preguntado también por la malla de Silio. No sé si tú sabes algo sobre esto. Realmente la malla, estamos justo al lado. Aquí se hace en la Plaza de Santiago y es prácticamente el grupo que lo hace, es el mismo que mantiene la Vijanera y es la fiesta de la cosecha. Tendría relación, hay mallas, es curioso como hay el Maibaum en la zona de Austria y Alemania, en pueblos que también tienen su mascarada de invierno y tienen generalmente ahí es en mayo, aquí es cierto que en Cantabria perdió la fecha y están las de Vejes, que se hace pues en agosto, la de Pujayo que también que se hace en San Lorenzo,
Y luego está la de Tresviso que se hace, hay algunas de San Juan, San Pedro, que entroncan con las asturianas, pero en el caso de Silió es el 24 de julio, es la víspera de Santiago. Entonces es más o menos eso, es la fiesta de la cosecha, de la recogida de la hierba y ahí también participa y se levanta pues casi 1,5 toneladas de peso y se pone porque hay que ponerla. Vamos, pero también es muy bonito esas 2 semanas previas, todo el labrado de la pieza, toda la relación entre toda la gente del pueblo. Es bonito que para el que no lo participan. sepa, lo de la malla es pinar un palo muy alto entre varias gente del pueblo, ¿no? Son dos robles muy rectos de aquí del Monte Canales y se coge, pues eso, con unos 10 días de antelación y claro, pesa mucho, porque el roble si se deja secar se desvía, entonces tiene que ser muy recto. Y aquí no había tradición de subir, la tradición era de ponerla directamente y antiguamente se subía hasta la mitad para quitar la trócola, pero no había, y es muy bonito, al final es la misma, al final la excusa también es para juntarte, para estar en monte un día bajando, para escogiéndolas, bajándolas y comer todos juntos y luego estar ese día y plantarla y que se diga, venga, pues ya está plantada. Y nadie de Silio entiende el verano sin la malla, igual que no entiende la Navidad sin la Vijanera. Bueno, y otra pregunta que queríamos hacerte era, que yo creo que le hemos respondido ya alguna el tiempo que llevamos hablando, es el por qué se realiza en esta época del año. Sí, al final tiene muchos, bueno, hay un motivo que es puramente físico, que es también el tipo de traje, las pieles sería complicado hacerlo en otra época del año. Cuando hemos participado en encuentros, estar en Lisboa con 35 grados es complicado. Y fuimos a Suiza, incluso en Suiza pasamos calor hace 2 años, porque nos vino en febrero una semana muy rara y incluso pasamos calor, pero son trajes que son de invierno y el por qué, al final es eso, como decía antes, es el momento en el cual quieres que llegue la primavera, pero también estar más ocioso. Hay menos labores del campo y te permite juntarte e interactuar con la gente. Y porque tenía un simbolismo muy fuerte. No hay que olvidar que la Navidad viene de este tipo de fiestas, de los ritos del solsticio de invierno. Es el nacimiento del sol. ¿Por qué es la fecha esta? Pues desde el 20 y pico de diciembre hasta final de diciembre, primeros de enero, notaban que los días comenzaban a crecer. Entonces es el nacimiento del sol, lo que podían hacer los egipcios o después los romanos. Al final tiene un simbolismo muy fuerte, es el comienzo de un nuevo ciclo, pues, derivado de que se va alargando poco a poco los días. Y también, pues, querríamos saber, esta celebración es de una época incierta, no sabe exactamente cuándo comenzó a hacerse, pero sí nos gustaría saber cuándo, de qué año en constancia de que se haya realizado. Con que haya constancia me refiero a que haya pues, un periódico o un escrito en una iglesia o un documento o algo que diga, pues este año, el documento más antiguo que conozcáis. Los documentos más antiguos datan de mediados del siglo XIX y suelen ser de concejos que dan, tanto en Silió como en la Serna, que daban vino. Daban vino, en algunos casos era vino blanco y en el caso de Silió estaba especificado que tenía que ser vino tinto. Y eso quiere decir que los concejos entendían que la fiesta era muy importante para el pueblo, porque aportaban para que se celebrase. Y después, artículos de periódico hay muchos, desde final del XIX hasta principios del siglo XX. Hay que tener en cuenta que la Vijanera, a diferencia de otras fiestas, como decía antes, atraía a mucha gente y tenía mucha repercusión en la provincia. Es decir, en todo lo que es Cantabria, mucha gente sabía lo que era la Vijanera, cosa que no pasa con otras fiestas de este tipo, otras mascaradas que estaban más reducidas. Cuando uno se pone a buscar documentación, hay fiestas de la península que no tienen apenas marca, sabe lo que es de lo que es la fiesta. Sin embargo, en la Vijanera sí, y hay noticias en periódicos de toda la península. Y eso también entronca un poco con lo que ha pasado actualmente, que estás el día de la Vijanera y tiene repercusión en todo el mundo. Ese día te pueden llegar noticias en tiempo real de que estás en una web de Australia, en una televisión de Estados Unidos, han venido periódicos ingleses o al final cada vez viene más gente del extranjero. En los últimos años se ha notado mucho francés, ingleses, americanos, alemanes, gente de la India. ¿Beneficia a vosotros o os perjudica China. el turismo actual? Nosotros tenemos que vivir al margen de eso. Es decir, lo que sí queremos es que la persona que venga sepa lo que viene, que esa es nuestra labor como asociación. Difundir lo que es la Vijanera y explicar para que nadie venga con las expectativas erróneas, como comentaba antes, que alguien se espere gradas. Eso es nuestra labor. No podemos poner un límite, decir, no entre nadie,
porque eso sería contraproducente, pero sí explicar. Y sí, hombre, muchas veces nos beneficia la fecha que sea Reyes, por ejemplo, y pueda venir menos gente, o nos beneficia que amenace mal tiempo, que vamos a salir igual. Este año, lamentablemente, la responsabilidad nos ha hecho no salir, pero nos habría encantado salir porque encima nevó. Es decir, todos estamos deseando que nieve. Eso quiere decir que no lo hacemos porque venga la gente. Nos gustaría vivir una Vijanera más íntima, pero sabemos que la fiesta es así y que tampoco podemos estar ajenos a la realidad y a la época que nos ha tocado vivir. Y como decía, antiguamente también había vijaneras con mucha gente. Y es una fiesta que interactúa, como bien decíais antes, el vijanero tiene que tener un contacto ahí bastante estrecho con el visitante, que veremos en la época post-COVID cómo se gestiona eso. ¿Esta foto de qué año es? Que la encontramos en vuestra web. Sí, esa foto es de principios de los 90. Creo que es el 91, creo que es exactamente esta foto. Y es en blanco y negro, que además que le da que es como más antigua. Y ahí sí es cierto que se ve menos gente, pero es cierto que a partir de los años 90, pero ahí mucha de la gente ya estaba en la cepa tomando blancos y comiendo callos. Aquí a la muerte del oso ya mucha gente se había quedado. Eso es algo muy bonito también que tenemos el recuerdo, pues eso, del ambiente, mucha gente de la cultura tradicional de Cantabria y del folk, su primer punto de encuentro del año era la Vijanera. Y estaban esperando eso. Llevaban años sin verse después de los festivales de verano y estaban esperando que llegase la Vijanera para volver a reunirse. Entonces también hacíamos un poco esa función y es muy bonito ese momento de por la tarde que viene la gente y espontáneamente pues uno toca pues una gaita, otro pues al final hay muchos instrumentos y la gente cada uno toca una pandereta y se generan esos bailes espontáneos. ¿Esto lo hacíais vosotros? Bueno, eso además estamos investigando bastante. Antiguamente podía ser un sinónimo de que desde hace más de 100 años Silio juega con él, tiene ese San Benito, pero a día de hoy es un orgullo. Es decir, nosotros mismos decimos que somos burros. Cuando hay que hacer algo así, venga, que somos de Silio. Venga, la misma malla o que hay que hacer algo. Me acuerdo una vez en Lisboa que no pasaba el autobús y bajamos unos cuantos. Venga, ¿cuánto hay que mover un coche? ¿Cuánto le movemos? Pues, esas cosas. Al final, eres más burro que los de Silio se ha convertido en una especie también de orgullo del pueblo. Pero tiene su origen en que dicen que antiguamente llegó un gitano pues vendiendo pimentón y un grupo de mozos le llevaron a una taberna, le emborracharon y le cogieron la burra que traía y se la pusieron de blanco con harina. Y se la subieron en una torre de rodales que se decía que se hacía en esa época, decían que era en San Facundo, también estamos encontrando versiones que eran en Santiago y que a veces incluso no se ponía un burro, que se ponía también una cabra. Pues cuando llegó el hombre, pues vio el burro y dijo que ese no era suyo y le dijeron que sí, que era suyo. Y entonces eso fue muy famoso y trascendió las fronteras del Valle de Iguña. Y decían, como la gente no sabía lo que era una torre de rodales, decían que habían subido un burro al lado de la iglesia. Y realmente era eso, que se había subido un burro en la torre de rodales. Y encima después se adornaba y se decía que cuando subían el burro, que mira que eran brutos, porque el burro sacaba la lengua, porque veía las hierbas de arriba y se relamía y demás. Pero cada pueblo tiene sus historias. Los de Molledo subían con un saco y un rastrillo y cogían el sol cuando se posaba en el pico Molledo. Entonces, como el saco estaba roto, al día siguiente volvía a salir el sol otra vez por Silio. Pues cada pueblo tiene su historia. En cuanto a lo de la importancia de la Vijanera, a nivel, ya lo has hablado, que es conocida en toda Cantabria, obviamente, en toda España, incluso fuera de aquí, que vienen periódicos y de todo. Ahora mismo esa tradición está declarada como fiesta de interés turístico nacional, si no me equivoco. Sí, pero se encuentra en proceso de ser declarada como bien de interés cultural inmaterial. ¿Eso qué cambiaría en... ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué cambiaría en que se fuera declarada de interés bien de interés cultural inmaterial? ¿Daría más ayudas? Si es que os dan ayudas desde el Gobierno de Cantabria. ¿Cómo? Realmente no hay ninguna ayuda que se derive de ese reconocimiento. Sería un poco saldar esa deuda con nuestros mayores que ya a principios del siglo XX decían que sin dejar al lado nuestra parte viril, los mozos iban a descontar la buena cultura de la cual gozaban. Es decir, es una especie de homenaje y reivindicar que esto es cultura. Esto no es salvajismo, ni es turismo, ni es nada. Esto es cultura inmaterial. Y esperemos que pronto podamos decir con orgullo que la Vijanera es bien de interés cultural inmaterial, sobre todo para eso, para hacer honra de lo que significa esta tradición para la gente de aquí. Y que es cierto que hay más bienes de interés cultural inmaterial declarados en Cantabria,
pero muchos de ellos son más genéricos. Las marzas, los bolos, la trova, no se circunscriben a un pueblo determinado ni a una tradición concreta. Este sería el primero, entre comillas, con cara, así, Sí, concreto que de sería, un claro, lugar. y que sería eso, un orgullo para gritar bien fuerte que somos cultura y que somos vijaneros y que somos de Silió. Aunque seamos brutos también a veces. ¿Y diríais que desde el gobierno de Cantabria se defiende suficiente estas fiestas? Porque sí A que ver, ahora, una vez que ya se ha recuperado la Vijanera de Silió, por ejemplo, sí que se le ha visto a los presidentes, vicepresidentes y demás haciéndose fotos, pero yo no he visto a representantes públicos defendiendo la recuperación de otras mascaradas que aún no se han recuperado. al final esto es cultura de Cantabria, al final, y en las recuperaciones influye mucho la gente. Es decir, no se puede hacer nada artificial. Esto cuajó porque fue de una manera natural. Y el pueblo era el sitio, se plantó la semilla, pero porque el terreno estaba abonado. El tema de ayudas, en los últimos años es cierto que hemos tenido más ayuda, se ha notado, pues hemos tenido exposiciones, hemos tenido sobre todo, no tanto económico, que al final, aunque también, pero al final es muchas veces el apoyo moral y que, aunque también económico, obviamente parte de lo que tenemos ahora mismo en el museo es gracias a las exposiciones que hemos hecho y a la ayuda de la Consejería de Cultura, que realmente creemos que es el cauce adecuado. Durante muchos años nuestro interlocutor era turismo y no somos turismo. Así lo entendemos, creemos que no somos turismo. Entonces, al final, sí hemos notado un cambio, aunque obviamente ese día pues, van a venir los políticos siempre y se van a hacer la foto. Y nos gustaría también que se quedaran a las coplas, porque también pues, muchas veces aparecen ellos y son los protagonistas. Claro. Pero a eso no se atreven ya tanto, ¿no? Al final, los del pueblo sí, pero también es duro, ¿eh? Estar ahí y Claro. aguantar y que todo el mundo sepa de quién están hablando y demás. Pero bueno, al final es algo que la fiesta hay que entenderla que es así y que va a ser así siempre, vamos. Bueno, no sé. ¿Teníamos alguna pregunta más nosotros? Yo creo que nosotros no, porque hemos ido así al final charlando y hemos respondido todas. Yo creo que Sí. están todas. No sé si queda por aquí alguna en el chat. Yo no me he enterado. O César, Yo si creo tú que ha quedado quieres, si bastante claro. ves necesaria información, también cuéntanosla. Si ves que se nos ha quedado algo en el tintero. Eso. Sí, no, al final seguramente se nos queden muchas cosas porque, como digo, la Vijanera es muy, muy amplio. Podríamos estar aquí horas y horas y lo mejor es vivirla, no contarla. Y lo más bonito es la próxima Vijanera, estar aquí y venirse pronto a Silió, venir por Leguera andando o aparcar y vivir la fiesta y ver cómo la gente se va transformando a partir de las 8 de la mañana. Todos nos entendemos sin hablar, los nervios, el frío. Al final es lo bonito de entrar en una comunidad que está muy unida. Y sobre todo, es eso, agradecer. No me cansaré nunca de agradecer a mis compañeros, que somos todos uno y todos somos importantes y todos somos piezas claves, y al pueblo de Silió, que sin él no sería la Vijanera lo que es a día de hoy. Es muy bonito que los ánimos que te den, las palabras de la gente mayor, de los más niños, y es muy emocionante ser partícipe de esto y que es un orgullo para nosotros decir que somos de Silió y que somos vijaneros. Pues aquí con todos vosotros, César Rodríguez, representante de la asociación La Vijanera de Silió. Muchas gracias, César. A vosotros. Esperamos, bueno, que se pueda celebrar la siguiente Vijanera y todas las tradiciones que tenéis en Silió, que aunque estéis muy orgullosos dentro de Silió, fuera de Silió también, ¿eh? A mí la Vijanera me gusta mucho y, bueno, somos de Torlavega nosotros y bueno, y nos encanta también todo esto. Este año estuvimos esperando que le hicieseis para poder ir, pero no tuvimos la suerte. Al final, bueno, eso ha sido una decisión, ha sido muy duro para nosotros, ¿eh? Y encima ha sido, además de duro, cruel, porque ver el sábado nevado, hacía 35 años que no nevaba en Silió el primer domingo del año, y fue muy, muy difícil, fue muy difícil. Pero bueno, no debemos perder de dónde venimos, y venimos de nuestros mayores y de la gente que durante siglos ha mantenido esta fiesta y está orgullosa de esta tradición, y a ellos también debemos. Es decir, no podríamos haber cargado con la culpa o con la responsabilidad de que hubiese salido algún caso.
Es decir, este año no ha tocado, igual que se ha suspendido muchísimas fiestas, no vamos a ser más especiales que nadie, se ha suspendido mucho y si se hace una cosa hay que hacerla bien. Y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien el año que viene y lo disfrutaremos el doble si podemos. Hay compañeros que dicen que hacerlo más días y que se vaya quedando gente por ahí. Pero bueno, vamos a intentar disfrutarlo a tope y sobre todo disfrutarlo a tope durante estos meses previos. Estar metidos en el local, trabajar más que nunca, trabajar en el museo y hacer lo que hacemos. Intentar retomar cuando se puedan las charlas y las actividades en colegios y difundir la tradición, vamos. Pues muchísimas gracias, César, por todo, por venir aquí, contarnos lo que sabes, por ir al colegio y enseñar a los críos y por difundir la Por cultura mantener las cántabra al tradiciones. final. Perfecto. Gracias a vosotros por interesaros y nada, y que estamos a vuestra disposición para explicaros más y para contaroslo de primera mano aquí y para que ese día os pegaremos buenos trapazos si venís a vernos. Ya una vez que un bijanero se queda con la cara, eso ya se mantiene. Pues por allí nos verás. Muy bien. Bueno, Muchas César. gracias. Muchas gracias, César. Gracias. Adiós. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Sí, Pues está yo bien. creo que se ha explicado muy bien la idea. Al final es interesante que tengamos a alguien que lo vive desde dentro. Claro. Sobre todo en un año como este que no lo han podido hacer. Claro, Sí, como la has dicho, experiencia que tenemos nosotros yendo una vez o dos veces a verlo, a la que tienen ellos que hacen todos los años, no es ni comparado. Es totalmente distinto. Claro, claro. Y bueno, también para finalizar queríamos contaros un poco otras vijaneras que ha habido, bueno, os lo ha contado ya un poco César, en otros valles y en otros pueblos, que hay citadas las más conocidas, antiguas, estas no están recuperadas. Bueno, algunas sí, la de Silio, por ejemplo, sí, que es la que estamos hablando. Estaba también la de las Coteras, la de Santa Olalla, la de Cieza, la de Nievas, la de Bostronizo, la de Las Fraguas, la de Santa Cruz de Iguña, la de Toranzo, la de Luena, la de San Miguel de Aguayo, la del Antueno y la de Cañeda. Y, bueno, actuales, lo más parecido a la vijanera que hay, pues están también los zamarrones de poblaciones, el Antruidu de Piasca, los zamarrones carabeos y las marzas de el Valle Soba. Bueno, que teníamos aquí unas fotos. Estos son los zamarrones de poblaciones, que, bueno, vemos como los trajes son bastante diferentes a los de la vijanera. Estos son los de los carabeos, los zamarrones de los carabeos. A ver. Bueno, los de Piasca no los tenemos, pero aquí tenemos las marzas de Soba, que como vemos también pues llevan pieles, llevan campanos, aunque no se ve el campano, pero le llevan a la espalda. Y estos antruidos no tienen tanta repercusión actualmente como la vijanera, pero la están ganando. sí, al final, viendo la fama que ha llegado a ganar la vijanera, yo creo que debería estar impulsado también por las instituciones de recuperar todas Pero estas. como ha dicho él, con rigor, no quiero decir Claro. que siga lo que se ha hecho durante toda la vida. Y bueno, Y poco más que añadir, ¿no? Vamos a ir cerrando ya. que mañana a las 8 hay juega el Yar. Sí, Aquí a en las Relincho. 8 Con fuera ya, el Relincho TV. se ha retrasado, creo que era el domingo, pero no pudo hacerlo este chico. Y mañana está a las 8 aquí, meteros todos a verlo. Y poco más, ¿no? Bueno, poco más que decir, yo creo ya. Son -10. o el vídeo de la vijanera ese que tenemos, si Ah, queréis. bueno, sí, os íbamos a poner también para cerrar. Bueno, si quieres explicar tú, Pablo. Bueno, un vídeo que tenemos de la vijanera de este año, que pues bueno, os lo vamos a enseñar ahora.
más importante del mundo. Sí, pero tampoco te afecte mucho porque te joden los instrumentos. Entonces ahí está. Llevamos un maletín y con los 2 paletas encima del pecho hay reanimación y ya está. ¡Para! ¡Ponte ahí! ¡El recorrido ahora! ¡Venga, va! ¡El recorrido! Pues cómo lo estamos preparando y por los saltos me cago en Dios que vamos a pegar mañana. Bueno, muy bonito el vídeo. Para terminar, queríamos recordaros pues, que mañana tenéis Jugar al Yar a las 8 aquí en Relincho TV. Y pues también queríamos deciros que podéis encontrar el podcast de Cantares de la Montaña, que está disponible en Launchio, que es una red social ética, sostenible y transparente. En resumen, que no venden tus datos a terceros. Os lo recomendamos. Bueno. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, ¿no? Sí. Sí, ya no. Así que hasta la semana que viene. El martes que viene a las 7 menos cuarto vamos a estar por aquí. Sí. Si tenéis alguna idea de un tema, lo que sea, pues enviarlo al correo de Relincho TV, ya sabéis. O a la cuenta de Twitter, es igual. O a las nuestras personales, que muchos las conocéis. Y nada más. Bueno. Aquí... Bueno, adiós. Pasad buena tarde. Adiós. Alcordanzas, el nuevo programa de historia y cultura cántabra en Taragilau por Mario Pisano, Fidel Linares y Pablo Miera, todos los martes.